Una finca que valía 1.200.000 euros. 3 generaciones de sudor clavadas en aquella tierra. En menos de 2 años, la sequía se lo llevó todo. 2 cosechas enteras de maíz muertas en el tallo. 220.000 euros de deuda. Tractores embargados, proveedores en los tribunales, el banco llamando a la puerta, una viuda de 38 años sosteniendo sola un imperio que se desmoronaba bajo sus pies. 6 meses. Ese era el plazo para perderlo todo en una subasta judicial. Pero lo que nadie sabía, ni ella, ni el banco, ni los acreedores, es que la salvación de aquella finca ya estaba allí dentro, en el fondo de un corral seco, entre 7 caballos flacos que la dueña quería vender a precio de carne para pienso. Existía una fortuna invisible, y el único hombre capaz de ver aquello era un jornalero sin tierra y sin un céntimo en el bolsillo, que llegó allí pidiendo trabajo a cambio de comida. Para entender cómo todo llegó a este punto, necesitamos retroceder un poco. La finca La Encina estaba en el municipio de Écija, en el corazón caluroso de Andalucía. 340 hectáreas de dehesa y vega exprimidas entre cerros secos y caminos de tierra que el invierno transformaba en barro y el verano transformaba en polvo. El abuelo de Carmen Morales compró aquella tierra cuando aún no valía casi nada. La cercó con alambre de espino, levantó la primera casa de piedra y adobe y pasó 30 años arando el suelo con sus propias manos hasta transformar aquello en un patrimonio. El padre de Carmen heredó la finca y la amplió. Construyó un corral de mampostería, compró el primer tractor, plantó maíz y sorgo en las zonas de vega donde la humedad duraba más. Cuando murió, dejó la propiedad a su única hija. Carmen tenía 22 años y un marido llamado Ignacio. Ignacio Vargas era el tipo de hombre que el campo andaluz produce a montones. De buena planta, de poco juicio, trabajador cuando quería, ausente cuando la botella llamaba. En los primeros años de matrimonio, ayudó a Carmen a mantener la finca funcionando, pero el aguardiente se lo fue comiendo por dentro despacio, como la carcoma a la madera. En los últimos 5 años, Ignacio apenas conseguía montar en un caballo, pero nunca dejó de comprar. Iba a las ferias, volvía con un animal nuevo. Decía que entendía de caballos, que estaba invirtiendo en el futuro. Carmen miraba los recibos acumulándose y sentía un nudo en el estómago. Cuando Ignacio murió en agosto de 2022, de cirrosis hepática a los 45 años, dejó atrás a una viuda con la finca embargada, 2 tractores financiados con cuotas atrasadas, 140.000 euros de deuda con proveedores y 7 caballos en un corral que él llamaba tesoro y que Carmen llamaba gasto. La primera cosecha sin Ignacio vino débil. La lluvia de 2023 llegó tarde, mal distribuida, y se secó en 3 semanas. 30 hectáreas de maíz rindieron lo que 10 rendirían en un año normal. Carmen se apretó el cinturón, vendió 2 novillas, renegoció plazos, dormía 4 horas por noche y pasaba el resto haciendo cuentas en un cuaderno. Aguantó, pero la segunda cosecha fue la sentencia de muerte. El fenómeno climático, conocido como El Niño, castigó el sur de España de una forma que la región no veía desde 2012. En Écija no llovió ni 60 milímetros entre enero y abril. Es importante entender lo que esto significa. El maíz necesita al menos 300 milímetros de lluvia, bien distribuidos a lo largo del ciclo para producir. 60 milímetros es menos de lo que un grifo abierto durante una hora vierte en un cubo. El maíz brotó, amarilleó y murió en el tallo. La pérdida fue total. El Banco Regional mandó la notificación de impago. La empresa de fertilizantes presentó una demanda de cobro. La financiación de los tractores pasó a ser un embargo. La finca fue intervenida por orden judicial. Carmen recibió un papel con un número y un plazo. 220.000 euros. 6 meses. O pagaba o lo perdía todo en una subasta. Y allí estaba ella sola en la cocina del cortijo a las 3 de la madrugada, con el papel en la mano y los ojos secos de tanto llorar. Fuera, los 7 caballos de Ignacio dormían en el corral. 7 bocas que alimentar que no daban ni un céntimo de beneficio. Carmen ya había llamado a 2 intermediarios del matadero. El precio que le ofrecieron fue de 80 a 100 euros por cabeza. Precio de carne. Ella fijó la recogida para el viernes y entonces, un martes de sol blanco,
3 días antes de que los caballos se convirtieran en carne de matadero, un viejo Seat del 78 color óxido aparcó bajo la encina que estaba cerca de la cancela de la finca, La Encina. El motor tosió 2 veces antes de morir. La puerta se abrió con un chirrido y de su interior salió Javier Cruz, de 42 años. Flaco de una forma que no era por hambre, era por constitución, piel curtida por el sol, manos grandes con callos antiguos, ojos pequeños y atentos que parecían estar siempre midiendo algo. La camisa estaba arrugada, el pantalón tenía un remiendo en la rodilla y en el asiento trasero del coche había una muda de ropa y un sobre de papel Manila con 700 euros dentro, todo lo que tenía en el mundo. Javier era vaquero de finca desde los 14 años. No tenía tierras, no tenía títulos, no tenía cuenta en el banco, pero tenía un conocimiento sobre caballos que ninguna universidad enseña y ningún libro contiene. Fue criado por su tío Alfonso, un tratante de ganado jubilado del Valle del Guadalquivir, que pasó toda su vida domando y vendiendo caballos. El tío Alfonso no enseñaba con teoría, enseñaba con el ojo. Le mostraba a su sobrino cómo pisa el caballo, cómo se posiciona el cuello en el trote. ¿Ves, Javier? Es por aquí. Entendido, tío Alfonso. Exacto. Así es como se hace. Cómo se comporta la grupa en la arrancada, cómo se abre el pecho en el galope en línea recta. Javier aprendió a leer a los caballos del mismo modo que un músico lee una partitura, por el instinto entrenado a lo largo de los años. El caballo cuarto de milla es una raza que merece explicación para quien no la conoce. Originario de los Estados Unidos, el cuarto de milla fue desarrollado en el siglo XVII para carreras cortas de un cuarto de milla, unos 400 metros. Es el caballo más rápido del mundo en distancias cortas. Alcanza más de 70 km/h en la arrancada. En España, la raza y su afición llegaron y se extendieron por el sur, donde las carreras de recta en pistas de arena se volvieron tradición. Un buen semental cuarto de milla con genética comprobada de velocidad puede valer más que una casa. Y su semilla, el semen extraído y vendido para inseminación artificial, puede rendir miles de euros al mes. Pero solo si alguien sabe mirar y reconocer lo que tiene delante de los ojos. Javier llamó a la cancela y esperó. Carmen apareció en el porche con los brazos cruzados y el rostro serio. El vaquero se quitó el sombrero. Señora, busco trabajo. Sé tratar con caballos y con ganado. No necesito sueldo. Vengo solo por la comida y un rincón para dormir. Carmen casi lo echa. No necesitaba una boca más que alimentar. Pero algo en aquel hombre, tal vez la humildad sin sumisión, tal vez su forma directa de hablar mirándola a los ojos, tal vez el cansancio que ella reconoció porque era igual al suyo, hizo que le dijera que sí. Un mes de prueba, sin promesas de nada. Los primeros 3 días Javier no hizo nada más que observar. Se quedaba apoyado en la valla del corral, con el sombrero en la cabeza y una brizna de paja en la boca, mirando a los 7 caballos como quien lee un libro difícil. A Carmen le pareció extraño. ¿No vas a trabajar?, le preguntó. Javier respondió que estaba trabajando. Ella negó con la cabeza y se fue. Al cuarto día, Javier pidió hablar con ella. Doña Carmen, ese caballo de ahí no es caballo de carne. Ese caballo es de carreras. Señalaba al fondo del corral, al alazán flaco de 5 años, con las costillas marcando el pelaje rojizo. Centella del Sur, el caballo que Ignacio compró borracho en una yeguada de Jerez y que nunca entrenó, nunca cuidó, nunca hizo nada más que dejarlo consumirse en el corral mientras se bebía el dinero de la finca. Carmen se rió, una risa sin alegría, seca como la tierra de allá afuera. Dijo que su marido gastaba fortunas comprando caballos bonitos mientras la cosecha se hundía. Dijo que aquel animal no valía ni los 100 euros que el intermediario del matadero había ofrecido. Ya he fijado la recogida para el viernes. No voy a cambiar de opinión por la ocurrencia de un jornalero. Mi marido gastaba fortunas comprando caballos bonitos mientras la finca se hundía. Este bicho no vale ni los 100 euros que ofreció el intermediario. La señora tiene el derecho de no creerme, pero si vende este caballo por 100 euros, estará tirando a la basura lo que puede salvar esta finca. Y se fue hacia el corral. Aquella noche, Javier no durmió. Se quedó en el corral, sentado en un cubo volcado, mirando a Centella del Sur. El caballo estaba tumbado,
con la respiración lenta, los ojos medio cerrados. Cualquier persona vería a un animal acabado. Javier veía otra cosa. Veía la angulación del hombro, proyectado hacia adelante de una forma que solo los caballos de velocidad tienen. Veía la profundidad del pecho, lo suficientemente ancho para albergar pulmones de explosión. Veía la inserción de la cola, alta y firme, señal de linaje seleccionado. Veía la grupa musculosa incluso debajo de la delgadez, como si el cuerpo del animal guardara la memoria de una fuerza que el hambre no había conseguido borrar. Javier ya había visto cientos de caballos en su vida, pero solo había visto aquella combinación 3 veces. Y las 3 veces el animal valía una fortuna. Pero había un detalle que inquietaba a Javier, un pequeño detalle que notó el segundo día y que no se le iba de la cabeza. Centella no solo estaba flaco, estaba apático. Un caballo, cuarto de milla joven, con 5 años, debería tener energía, inquietud, ganas de moverse. Centella se quedaba quieto, con la cabeza baja, como si se hubiera rendido. Los otros 6 caballos del corral se movían, disputaban el espacio, iban hasta el pesebre. Centella no, se quedaba siempre en el mismo rincón, apartado, como si estuviera esperando algo que nunca llegaba. Javier pensó que era desnutrición. Tiene sentido, pensó. Un caballo mal alimentado durante meses pierde la vitalidad, pero algo en el fondo de su instinto le decía que no era solo eso. Había algo mal que todavía no lograba nombrar. ¿Confiarías el futuro de una finca entera en la palabra de un jornalero sin títulos, sin dinero y sin nada más que una mirada entrenada por un tratante jubilado? Pues Carmen Morales estaba a punto de enfrentarse exactamente a esa elección, y la decisión que tomaría en las próximas 48 horas determinaría si la finca, la encina, sobreviviría o desaparecería para siempre bajo el mazo de un subastador. Si esta historia ya ha tocado tu corazón, comenta aquí abajo el nombre de tu ciudad. Vamos a ver por dónde está pasando este vídeo. Y si te gustan historias como esta, suscríbete ya al canal y marca la campanita para recibir en primicia las nuevas historias. A la mañana siguiente, Javier hizo algo que Carmen no esperaba. Entró en el cortijo, sin pedir permiso, fue hasta el despacho polvoriento de Ignacio y empezó a abrir cajones. Carmen apareció en la puerta con el rostro rojo de ira. ¿Qué se cree que está haciendo? Javier sacó de un cajón una carpeta de plástico amarillenta y la puso sobre la mesa. Aquí dentro está la prueba de lo que le estoy diciendo. Carmen abrió la carpeta. Dentro había papeles de registro de compra, certificados de linaje, documentos de transferencia. Ignacio no había comprado esos caballos en cualquier feria. Los había comprado de una yeguada en Jerez, especializada en linajes de carreras. Y Centella del Sur, el alazán flaco del fondo del corral, tenía pedigrí. El padre era un semental, campeón provincial de carreras de recta en la provincia de Cádiz. La madre era una yegua con linaje importado de velocidad. Carmen miró aquellos papeles y sintió que el suelo giraba. No de esperanza, sino de rabia, de Ignacio, que compró un caballo de 18.000 euros a plazos que nunca pagó mientras la finca se hundía. Nunca abrí este cajón, nunca miré estos papeles, nunca pregunté de dónde venían los caballos, le dijo a aquel vaquero que conocía desde hacía menos de una semana y que parecía saber más sobre su finca que ella misma. Pero la rabia duró poco, porque junto con los papeles de Centella, Javier encontró otra cosa en el cajón, un recibo de compra de un suplemento veterinario que Carmen nunca vio que se usara, y en el margen del recibo, la letra temblorosa de Ignacio había garabateado una frase que heló la sangre de Javier, una frase que no tenía ningún sentido en aquel momento, pero que más tarde lo explicaría todo. Javier se quedó paralizado, mirando aquel recibo durante casi un minuto entero. La letra de Ignacio era temblorosa, casi ilegible, escrita con la mano de quien ya había bebido demasiado, pero las palabras estaban ahí garabateadas en el margen del papel como un secreto que no tuvo el valor de contar en voz alta. Centella no come por culpa del otro. 7 palabras sin explicación, sin contexto, sin nada. Carmen miró por encima del hombro de Javier y frunció el ceño. Le preguntó qué significaba aquello. Javier negó con la cabeza despacio. No lo sé, dijo, pero se guardó el recibo en el bolsillo de la camisa doblado en 4. Necesito hacerle una prueba de ADN
y una evaluación andrológica a Centella del Sur, señora. ¿De verdad? El ADN confirma el linaje de los papeles. La andrológica mide la calidad del semen, su concentración, motilidad, morfología. Si los resultados son buenos, Centella puede ser usado como reproductor. Y en el mercado de caballos cuarto de milla, la semilla de un semental con genética comprobada de carreras vale oro. Una única dosis de semen refrigerado puede venderse por 3.000, 5.000, hasta 20.000 euros, dependiendo del pedigrí y de los títulos del animal. Un semental sano produce entre 3 y 5 dosis a la semana en la temporada reproductiva. La cuenta es simple. Centella podría rendir más de 40.000 euros al mes. Carmen escuchó los números y sintió que el corazón se le aceleraba, pero el coste de las pruebas era de 200 euros. Ella no tenía ese dinero, no le sobraba ni un euro. Javier entonces hizo algo que ella no esperaba. Fue hasta el viejo Seat, abrió la guantera, sacó el sobre de papel manila y puso sobre la mesa de la cocina 700 euros. Todo lo que tenía en el mundo. Dijo que cubría más de la mitad, que para el resto ya buscarían la manera. Cubre más de la mitad. Para el resto ya buscaremos la manera. Carmen miró aquel sobre y sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No era tristeza, era vergüenza. Un peón al que conocía desde hacía una semana estaba apostando todo lo que tenía por su finca, y ella, la dueña, no tenía el valor de hacer lo mismo. Se quedaron en silencio durante un largo rato. El único sonido era el viento golpeando la ventana y el tintineo distante de un cencerro en los pastos. Carmen cogió el sobre, contó el dinero y dijo una frase que Javier nunca olvidó. Si esto sale mal, te deberé 700 euros el resto de mi vida. Javier sonrió por primera vez desde que llegó a la finca. Si esto sale mal, acepto que me pague en café. Fue la primera vez que Carmen casi se ríe de verdad en meses. La veterinaria se llamaba Laura, de 33 años, licenciada por la Universidad de Córdoba, con consulta en Osuna. Llegó a la finca La Encina una mañana de miércoles, con una nevera portátil, guantes quirúrgicos y la expresión seria de quien ya ha visto al ganadero desesperado buscar milagros donde no los hay. Javier la llevó hasta el corral. Cuando Laura vio a Centella del Sur, su primera reacción fue negar con la cabeza. El animal estaba flaco, apático, con el pelaje sin brillo. Preguntó cuánto tiempo llevaba así. Javier dijo que al menos desde que él llegó. «Este animal no tiene cara de desnutrido», dijo Laura. «Tiene cara de triste». Laura examinó al caballo por fuera. Auscultó su corazón, comprobó las mucosas, palpó el abdomen y entonces hizo un comentario que pasó casi desapercibido. «Este animal no tiene cara de desnutrido, tiene cara de triste». Es importante entender lo que esto significa. Los caballos son animales sociales por naturaleza. En la vida salvaje viven en manadas organizadas, con una jerarquía definida. El cuarto de milla, en particular, es una raza que crea vínculos fuertes, tanto con otros caballos como con los seres humanos. Cuando un caballo pierde a un compañero de manada o es separado de un vínculo fuerte, puede entrar en un estado que los veterinarios del comportamiento llaman depresión equina. Los síntomas son parecidos a los de un ser humano en duelo. El animal deja de comer, se aísla, pierde interés por el entorno, se queda con la cabeza baja durante horas. En casos graves, la depresión puede llevar a la inanición y a la muerte, no por enfermedad, por tristeza. Javier escuchó el comentario de Laura y sintió un clic en la cabeza. Triste. Centella estaba triste, no enfermo, no desnutrido por negligencia, triste. Y de repente, las palabras garabateadas por Ignacio en el recibo volvieron como un puñetazo. Centella no come por culpa del otro. El otro. Y otro. Doña Carmen, ¿Ignacio vendió algún caballo en los últimos meses de su vida? Creo que sí. Una potra. La vendió para pagar una cuenta del bar. ¿Su nombre? No recuerdo el nombre, pero sé que los dos vivían pegados, comían juntos, dormían lado a lado. Y después de que ella fue vendida, Centella empezó a cambiar. Allí estaba la primera grieta en la historia que todo el mundo creía. Todos pensaban que Centella se estaba consumiendo por hambre, por negligencia, por enfermedad. El veterinario anterior dijo que era desnutrición. Le recetó un suplemento, dijo Carmen,
que creía que era un caballo enfermo, pero la verdad era otra. Centella del Sur se estaba muriendo de añoranza, de luto, de la compañera que le fue arrancada sin previo aviso, vendida por un puñado de euros para pagar alcohol. El animal se estaba dejando morir porque perdió el único vínculo que tenía en aquel corral. Laura recogió las muestras para las pruebas. Aún así, los resultados tardan 3 semanas. El laboratorio está en Sevilla, dijo. Mientras tanto, Javier cambió de estrategia. En lugar de solo ocuparse de la alimentación de Centella, empezó a hacer algo que a Carmen le pareció raro. Empezó a dormir en el corral. Llevaba una manta vieja, se acostaba cerca de Centella y se quedaba allí toda la noche. Por la mañana temprano, antes de que saliera el sol, se sentaba al lado del caballo y le hablaba bajito, despacio, sin prisas. Hablaba de cualquier cosa. Hablaba del tiempo, del camino, del tío Alfonso. A veces solo se quedaba en silencio, con la mano apoyada en el cuello del animal, sintiendo la pulsación lenta bajo el pelaje caliente. Quien entiende de caballos sabe que eso no es locura, es ciencia. El caballo percibe la presencia constante de otro ser vivo a su lado y empieza a reconstruir un vínculo. El contacto libera oxitocina, la hormona de la confianza y el apego, tanto en el animal como en el humano. La voz repetida crea familiaridad. El olor se vuelve reconocido, seguro. Javier estaba haciendo con Centella lo que un terapeuta hace con un paciente en depresión profunda. Le estaba diciendo, con la presencia de su cuerpo, que no estaba solo. Al 5.º día de esta rutina, ocurrió. Javier estaba sentado en el suelo del corral, apoyado en la valla, casi dormido. Centella se levantó despacio, caminó hacia él con pasos inciertos y apoyó el hocico en el hombro del vaquero. Se quedó allí quieto, respirando contra la camisa de Javier. Fue un gesto pequeño. Pero a Javier le escocieron los ojos porque conocía ese gesto. Era el gesto que hace un caballo cuando acepta a otro ser como parte de la manada. Centella estaba diciendo, del único modo que un caballo sabe decirlo, que confiaba en él. Carmen vio la escena desde la ventana de la cocina. No dijo nada, pero se quedó mirando más tiempo del necesario. Las 3 semanas de espera por el resultado de las pruebas fueron las más largas de la vida de Carmen. Cada día que pasaba era un día menos en el plazo del banco. Cada mañana se despertaba con el peso de la deuda en el pecho y la incertidumbre corroyéndole el estómago. Pero algo estaba cambiando. Centella empezó a comer. Primero un poco, unos bocados de heno que Javier le dejaba cerca, después más. Al 10.º día, el caballo fue hasta el pesebre solo por primera vez en meses. Al 15.º día, Javier soltó a Centella en el cercado pequeño detrás del corral. El animal trotó de verdad, y Javier, apoyado en la valla, vio lo que quería ver: la arrancada, la explosión trasera, el impulso que no se fabrica, que viene en la sangre, que es genética pura. Centella del Sur no era un caballo cualquiera. Era un proyectil de carne y hueso disfrazado de bicho abandonado. En este tiempo, Carmen y Javier se fueron acostumbrando el uno al otro de una forma que ninguno de los dos planeó. No era romance aún, no. Era rutina. Javier se despertaba antes de que saliera el sol y hacía café. Café fuerte, filtrado con tela, como lo hacía el tío Alfonso. La primera semana dejaba la taza en la mesa de la cocina y salía. La segunda semana esperaba a que Carmen apareciera para entregárselo en la mano. En la tercera ya sabía que a ella le gustaba con poco azúcar y sin leche. Carmen, por su parte, empezó a guardarle un plato de comida cuando él se demoraba en el corral. Al principio, lo dejaba encima de los fogones sin decir nada. Después empezó a avisarle: «Hay comida en la lumbre». Después pasó a esperar a que él llegara para comer juntos. Ninguno de los dos nombró lo que estaba pasando. Solo eran una viuda y un jornalero compartiendo la comida en una cocina caliente, con el ruido de los grillos afuera y el silencio cómodo de quienes no necesitan llenar el aire con palabras. Y entonces llegó el resultado. La doctora Laura llamó un viernes por la tarde. Carmen contestó el teléfono con la mano temblando. Javier estaba a su lado, apoyado en el marco de la puerta con el sombrero en la mano. Laura fue directa. La prueba de ADN confirmó el linaje registrado. Centella del Sur era hijo legítimo de un semental campeón provincial de carreras de recta. La evaluación andrológica
Mostró resultados que Laura clasificó como excepcionales. Concentración espermática por encima de la media de la raza. Motilidad progresiva del 82%. Morfología normal en el 91% de las células. En términos sencillos, Centella era un reproductor de élite. Su semilla valía oro. Carmen colgó el teléfono y se quedó de pie en medio de la cocina, mirando a Javier. No podía hablar. Las piernas le temblaban, los ojos se le llenaron de lágrimas, pero se contuvo porque Carmen Morales había aprendido a aguantarlo todo en la vida. Javier no dijo nada, solo se puso el sombrero y salió hacia el corral. Ahora es tu turno, compañero. Pero la euforia duró poco, porque tener un informe no es lo mismo que tener dinero. Centella era un reproductor de élite en el papel, pero en el mercado era un caballo desconocido, sin títulos en la pista, sin un historial de crías ganadoras, sin ninguna prueba pública de que su genética produjera resultados. Y los criadores del sur, gente que apuesta fortunas en caballos de carreras, no compran la semilla de un semental que nadie conoce. Solo porque un papel diga que es bueno. Quieren ver pruebas, quieren resultados, quieren un nombre. Javier sabía eso y sabía que el plazo del banco no iba a esperar a que Centella se hiciese famoso. Así que hizo lo único que podía hacer. Cogió el SEAT, llenó el depósito con lo poco que quedaba de los 700 euros y salió por los caminos de tierra llevando el informe, las fotos y los videos de Centella trotando en el cercado. Fue a llamar a la puerta de todo criador de caballos que conocía en un radio de 600 kilómetros. Utrera, Ronda, Antequera, Jerez. Gente que había conocido en 28 años de jornalero yendo de finca en finca. Los 3 primeros dijeron que no. Miraron el informe, miraron las fotos y dijeron que no iban a pagar por el semen de un caballo fantasma. El cuarto se rió en su cara. El quinto ni siquiera le abrió la cancela. ¿Alguna vez has intentado vender algo cuyo valor solo tú ves? ¿Has llamado a puertas que te han cerrado en la cara y aún así has seguido caminando? Porque eso era exactamente lo que Javier Cruz estaba viviendo en aquellos caminos rurales de Andalucía, con el SEAT hirviendo y el orgullo sangrando. Y mientras conducía de vuelta a la finca La Encina, con las manos en el volante y el depósito casi vacío, sin haber vendido una sola dosis, algo estaba pasando en la finca que él no sabía, algo que lo cambiaría todo. Esa misma tarde, un hombre con camisa de vestir y maletín de cuero apareció en la cancela de La Encina. Y no era del banco, era peor. El hombre de camisa de vestir se llamaba don Cayetano Pimentel, de 50 y pico años, barriga de quien come bien, reloj dorado en la muñeca, coche con aire acondicionado aparcado en la sombra, dueño de 2 fincas grandes en Carmona, criador de ganado y de caballos, conocido en la región como un hombre de dinero y de poca paciencia. Carmen conocía su nombre. Todo el mundo en Écija lo conocía. Cayetano era el tipo de terrateniente que compraba la tierra del vecino, endeudado por el precio que él mismo decidía. He oído decir que la finca está embargada. He oído decir que el plazo es corto, dijo. Ya se había tragado 3 propiedades en los últimos 5 años, siempre de la misma forma. Esperaba a que la sequía apretara. Esperaba a que el banco apretara. Y entonces aparecía con una oferta que parecía generosa para el que se estaba ahogando, pero que en realidad era un robo vestido de traje. Estoy dispuesto a comprar la finca La Encina por 180.000 euros. 180.000 euros por una propiedad que valía 1.200.000, menos del 15% de su valor real. Dijo que lo tomaba o lo dejaba, y que si no se la vendía a él, lo perdería todo en la subasta y no vería ni un céntimo. Carmen escuchó la propuesta de pie, con los brazos cruzados y la barbilla alta. Por dentro, su estómago era un nudo. 180.000 ni siquiera cubría la deuda total. Se quedaría sin finca y aún debiendo 40.000 euros. Pero Cayetano lo sabía. Dijo que él cubría la diferencia, que pagaba los 220 directos al banco y a los acreedores, y que le daba 20.000 más a ella para empezar una nueva vida en la ciudad. 240.000 en total, la finca de 1.200.000 por 240.000. Carmen sintió el sabor de la bilis subirle por la garganta. Pidió un plazo para pensarlo. Cayetano le dio 3 días. Se puso las gafas de sol de nuevo.
Subió a su coche con aire acondicionado y se fue levantando polvo por el camino. Cuando Javier volvió aquella noche, con el coche caliente, el depósito vacío y ninguna venta en el bolsillo, encontró a Carmen sentada en la mesa de la cocina con el rostro entre las manos. Ella se lo contó todo. Le habló de la propuesta de Cayetano. Le habló del plazo de 3 días. Le confesó que estaba pensando en aceptar porque no veía otra salida. Javier escuchó en silencio, de pie, con el sombrero en la mano. Cuando ella terminó, él acercó una silla, se sentó frente a ella y dijo algo que Carmen no esperaba. Cayetano Pimentel ha estado aquí. 3 días de plazo. Se ofrece a cubrir los 220 del banco y darme 20 más para empezar de nuevo. Estoy pensando en aceptar, antes de decidir cualquier cosa. La señora necesita saber la verdad sobre Centella, la verdad entera. Javier sacó del bolsillo el recibo que había encontrado en el cajón de Ignacio, el recibo con la frase garabateada en el margen: Centella no come por culpa del otro. Y entonces le contó a Carmen lo que había descubierto con la doctora Laura, y que Centella no estaba enfermo, no se estaba muriendo de hambre, se estaba muriendo de duelo por la potra que Ignacio vendió para pagar sus cuentas en el bar, la compañera que fue arrancada del corral sin avisar. Ignacio lo sabía y no hizo nada. Garabateó la verdad en un trozo de papel y la escondió en un cajón, como hacía con todo lo que no tenía valor para enfrentar. Y el caballo se fue consumiendo día tras día, cargando una tristeza que nadie veía, porque todo el mundo pensaba que era solo hambre. Carmen se quedó en silencio por un tiempo que pareció eterno. Luego dijo una frase en voz baja, casi para sí misma. Entonces, todo lo que creíamos que era el problema no era el verdadero problema. Javier asintió con la cabeza. El diagnóstico de desnutrición estaba equivocado. El suplemento que el veterinario anterior le recetó no iba a solucionar nada, porque no era el cuerpo de Centella el que estaba enfermo, era su alma, y la cura no vino de ninguna medicina, ni del pienso, vino de la presencia, de las noches que Javier durmió en el corral, de las mañanas hablándole en voz baja, de la mano en el cuello del animal. Centella se recuperó porque alguien reconstruyó con él el vínculo que había sido destruido. Y ahora aquel caballo de alma curada llevaba en su cuerpo la genética que podía salvar a toda la finca. La revelación cambió algo dentro de Carmen. No fue solo entender lo que le había pasado al caballo, fue entender lo que le había pasado a ella misma, porque Carmen también se estaba muriendo de un luto que nadie veía. No un luto por Ignacio, sino un luto por la vida que debería haber tenido y no tuvo. Un luto por los años perdidos, sosteniendo ella sola una finca que su marido destruía con cada botella. Un luto por la mujer que ella era antes de aprender a endurecerse. Y allí estaba Javier, un hombre que curó a un caballo de tristeza, con paciencia y presencia, haciendo lo mismo con ella, sin que ninguno de los dos se diera cuenta. Cada café por la mañana temprano, cada plato guardado en el fogón, cada silencio en el porche que duraba más de lo que debería. Javier estaba reconstruyendo con Carmen el mismo vínculo que reconstruyó con Centella. Y ella solo se dio cuenta en aquel momento. Sentada en la cocina con el recibo de Ignacio en la mesa y su futuro colgando de un hilo. Carmen se levantó, se secó los ojos con el dorso de la mano, miró a Javier y le dijo que no le iba a vender la finca a Cayetano Pimentel. Dijo que prefería perderlo todo en la subasta antes que regalárselo en bandeja a un buitre. Entonces, tenemos trabajo que hacer y necesitamos ayuda. La ayuda vino de donde nadie lo esperaba. Javier recordó un nombre que no pronunciaba desde hacía años. Pepe Torres, un pequeño criador de Jerez, un hombre serio, de pocas palabras, que trabajaba con caballos de carreras desde los 20 años. Javier había trabajado para él como jornalero hacía 15 años. Eran los tiempos del tío Alfonso, cuando Javier aún estaba aprendiendo a leer a los caballos con la mirada. Pepe Torres era el tipo de criador que confiaba en el ojo antes de confiar en el papel. Javier le llamó desde un teléfono prestado, porque el suyo no tenía saldo. Se lo contó todo: el caballo, el pedigrí, el informe clínico, la genética, y le contó algo más. Le contó que Centella se había recuperado de una depresión que casi lo mata, que el animal había vuelto de entre los muertos, que él, Javier, ponía la mano en el fuego por aquel caballo. Pepe se quedó en silencio durante 30 segundos.
Después dijo 4 palabras. «Mándame el informe, Javier». 2 días después, Pepe Torres compró 2 dosis de semen por 3.500 euros cada una, 7.000 euros. Fue el primer dinero de verdad que entró en la finca La Encina en meses. Carmen contó los billetes en la mesa de la cocina, con las manos temblando. No era suficiente para saldar la deuda, pero era la prueba de que el camino existía. Y entonces el engranaje empezó a girar. Pepe Torres inseminó a 2 yeguas con la semilla de centella. 6 semanas después llamó a Javier con una voz distinta. Las 2 yeguas se habían quedado preñadas. Preñez confirmada por ecografía. Y Pepe, que conocía el mercado como pocos, hizo algo que cambió el juego. Llamó a otros 3 criadores amigos suyos y recomendó a Centella del Sur personalmente. En el sur de España, en el mundo de los caballos, la palabra de un criador respetado vale más que cualquier informe. Cuando Pepe Torres dijo que la semilla era buena, los criadores escucharon. La doctora Laura se encargó de la parte técnica. Recomendó a Centella a un centro de reproducción en Córdoba, donde empezaron a extraer el semen del semental con técnicas profesionales. Es importante entender cómo funciona este proceso. El semen del semental se extrae usando una vagina artificial, un equipo que simula las condiciones naturales y permite la recolección higiénica del material. Después, el semen se evalúa en el microscopio, se diluye en una solución protectora, se envasa en dosis individuales y se refrigera a 5 grados para su transporte. Una dosis refrigerada de semen equino mantiene su viabilidad hasta por 48 horas, lo que permite su envío a criadores en un radio de cientos de kilómetros. Cada dosis se vende individualmente, y el precio depende de la genética, de los títulos y de la demanda por el semental. En el primer mes en el centro, Centella produjo 16 dosis. Vendieron 12 a 4.000 euros cada una, 48.000 euros. Carmen casi no se lo creyó cuando vio el extracto del banco. En el segundo mes la demanda aumentó. La noticia corrió por todo el circuito de carreras de Andalucía. El caballo, que casi se convierte en carne de matadero por 100 euros, ahora tenía lista de espera. El precio de la dosis subió a 5.000. En el tercer mes, vendieron 20 dosis, 100.000 euros. Carmen se sentó en la mesa de la cocina con Javier a su lado y echó cuentas en el cuaderno. En 3 meses, la finca La Encina había recaudado 165.000 euros con la venta del semen de Centella del Sur. Faltaban 55.000 para liquidar la deuda total. Y fue en ese momento cuando Cayetano Pimentel volvió. No fue personalmente, envió a un abogado. El abogado apareció en la cancela con una notificación judicial. Cayetano estaba impugnando judicialmente el derecho de Carmen a comercializar el semen de Centella. El argumento era que el caballo había sido comprado por Ignacio con dinero de un préstamo que Cayetano había avalado años atrás, cuando los dos aún eran socios en algunos negocios. Mi cliente avaló un préstamo anterior al señor Ignacio Vargas, por lo que alega derechos sobre los rendimientos del animal en cuestión. Por lo tanto, según el abogado, Cayetano tenía derecho parcial sobre el animal y sobre sus beneficios. La notificación exigía el bloqueo inmediato de todos los ingresos del centro de reproducción hasta que la cuestión se resolviera en los tribunales. Carmen sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Todo lo que había construido en los últimos 3 meses estaba amenazado por una firma antigua en un papel que ella ni siquiera sabía que existía. Miró a Javier con los ojos de quien está cayendo por un precipicio por segunda vez. Pero esta vez, Javier no estaba solo. Conozco a una abogada en Osuna, especialista en derecho agrario. Una mujer llamada Teresa, seca de palabras y de razonamiento afilado, que analizó los documentos en 1 hora y encontró la verdad que Cayetano intentaba esconder. El aval que él afirmaba haber dado era de un préstamo de 2015. El aval que él alega es de 2015. Centella del Sur fue comprado en 2020, 5 años después. No hay ninguna conexión legal entre ambas transacciones. Cayetano se está tirando un farol, usando la intimidación y el miedo para forzar a la señora a vender. Teresa presentó una contestación ese mismo día e hizo algo más. Presentó una denuncia por acoso patrimonial contra don Cayetano Pimentel, documentando sus 2 visitas a la finca y la oferta de compra por un valor irrisorio. Cuando Cayetano recibió la notificación,
Su abogado llamó pidiendo retirar la demanda. Solo retiro la denuncia por acoso si el señor Cayetano firma el acuerdo, sin presiones futuras sobre la finca La Encina, de ningún tipo. Cayetano firmó en 48 horas. El hombre que se había tragado 3 fincas de vecinos endeudados retrocedió ante una viuda que había aprendido a no retroceder más. ¿Alguna vez te has parado a pensar en cuántas veces en la vida uno casi se rinde justo en el momento en que está a punto de llegar la victoria? ¿Cuántas veces estamos a un paso de la puerta correcta y nos planteamos dar media vuelta? Porque Carmen Morales estuvo a 3 días de firmar la cesión de toda su finca a un hombre que quería pagar el 15% de su valor. 3 días. Si Javier hubiera llegado una semana después, si Centella hubiera tardado un mes más en recuperarse, si Pepe Torres no hubiera contestado el teléfono aquel día, esta historia tendría un final completamente diferente. Al 5.º mes la deuda fue saldada. 220.000 euros pagados, hasta el último céntimo. Carmen fue personalmente al Banco de Andalucía con el resguardo del depósito. Pidió hablar con el director que le había mandado la notificación de subasta, el mismo hombre que le dijo que no tenía condiciones para mantener la propiedad. El director miró el resguardo, miró a Carmen y no dijo nada. Carmen tampoco. Cogió el certificado de cancelación, se lo guardó en el bolso y salió caminando. En la cancela de la finca, arrancó el cartel del embargo judicial con sus propias manos. Javier sostenía la escalera. Ninguno de los dos dijo una palabra. No hacía falta. Y entonces llegó lo que tenía que llegar, no de golpe, sino despacio, como lluvia andaluza, que empieza con unas gotas y termina lavándolo todo. Carmen dejó de llamar a Javier señor Javier, y empezó a llamarle solo Javier. Luego, una tarde cualquiera, sin darse cuenta, le llamó Javi, el apodo que solo usa la gente cercana. Javier dejó de quitarse el sombrero cada vez que entraba en el cortijo. Dejó de hacerlo porque Carmen le dijo que no hacía falta. Le dijo que no era una visita. Las cenas en la cocina se hicieron más largas. El silencio en el porche después del café se volvió más cómodo. Las manos se rozaban al pasar el cabestro de Centella y se demoraban un segundo más de lo necesario, un segundo que los dos fingían no notar. La noche de un jueves, después de un día entero de trabajo en el centro de reproducción, Javier volvió a la finca tarde. Carmen le había guardado la comida en la lumbre. Él comió en silencio mientras ella lavaba los platos. Cuando terminó, llevó el plato hasta el fregadero. Se quedaron lado a lado, ella fregando, él secando, sin decir nada. Y entonces Carmen apoyó la cabeza en su hombro, suavemente, como quien comprueba si el suelo aguanta el peso. Javier no se movió, no porque no quisiera, sino porque tenía miedo de que cualquier movimiento rompiera ese instante. Se quedaron así un minuto entero. Después Carmen levantó la cabeza, dio las buenas noches y se fue a su cuarto. Javier se quedó parado en la cocina, con el trapo de cocina en la mano y el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que los caballos en el corral podían oírlo. El romance entre Javier y Carmen no nació de una declaración, de una petición, de ninguna frase bonita. Nació de la presencia, de la constancia, de un hombre que apareció sin nada y dio todo lo que tenía, y de una mujer que aprendió a confiar de nuevo después de años sosteniendo el mundo ella sola. El primer beso ocurrió un domingo por la mañana en el porche, con el café enfriándose en la taza y Centella pastando en el cercado. Fue Carmen quien tomó la iniciativa. Miró a Javier, miró al caballo, miró a la finca, que ya no era una sentencia de muerte, y besó al hombre que lo había transformado todo. Fue un beso corto, tranquilo, sin música de fondo ni fuegos artificiales, pero fue el beso más verdadero que cualquiera de los dos había dado en su vida. 6 meses después de la llegada de Javier, la finca La Encina era otra. La deuda estaba pagada. Centella del Sur era el semental más cotizado de la región, con una lista de espera de 3 meses para las dosis de semen. Los ingresos mensuales de la finca se habían estabilizado en más de 60.000 euros. Carmen invirtió en la propiedad, reformó la casa, arregló las vallas, compró pienso de calidad para los caballos. Los 6 caballos que sobrevivieron junto a Centella fueron evaluados y 3 de ellos también tenían potencial reproductivo. Javier dejó de ser jornalero. Carmen rompió el contrato informal de comida y techo e hizo uno nuevo.
sociedad al 50%. Javier lo rechazó 3 veces. A la cuarta, Carmen puso el papel en la mesa y le dijo que si no lo firmaba, le vendía la finca al primer cayetano que apareciese. Javier firmó con la mano temblando y los ojos húmedos. En septiembre, la lluvia llegó antes de lo previsto. Carmen estaba en el porche con su café, mirando a Centella del Sur pastar libre en el cercado. El pelaje le brillaba fuerte, entero, la misma criatura que casi fue vendida por 100 euros a un camión del matadero. Javier se sentó a su lado, sin sombrero. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Él le pasó el brazo por detrás, despacio, como quien hace un gesto que ya ha ensayado 1000 veces en la cabeza. Se quedaron así, quietos, mirando al caballo y la lluvia. 3 meses después, se casaron. Una ceremonia sencilla en el patio de la finca, bajo la sombra de la encina a las 4 de la tarde. La doctora Laura fue la madrina. Pepe Torres vino desde Jerez y trajo de regalo una montura nueva para Centella. El hijo de Javier, un niño de 9 años llamado Hugo, que vivía con su abuela en el Valle del Guadalquivir, vino a la fiesta y nunca más se marchó. Carmen matriculó al niño en la escuela de Écija y le preparó una habitación en el cortijo. En la pared de la habitación, Hugo colgó una foto de Centella del Sur que él mismo tomó con un móvil prestado. Debajo de la foto, escribió con letra de niño una frase que hizo a Javier llorar por segunda vez en su vida. Mi padre salvó a este caballo, y este caballo salvó a mi padre. La finca La Encina hoy cría caballos. Ya no planta maíz ni sorgo. Carmen y Javier transformaron la propiedad en una yeguada de cría de cuartos de milla, orientada a las carreras de recta. Centella del Sur ha engendrado hasta ahora más de 70 crías, repartidas por yeguadas de varias provincias andaluzas y españolas. 3 de esos potros ya han ganado carreras regionales. Su nombre se cita en los catálogos de reproducción como referencia de linaje, y la finca, que casi desaparece en una subasta judicial, ahora es visitada por criadores que vienen de lejos para ver de cerca al semental que un vaquero sin estudios vio primero. A veces, por la mañana temprano, antes de que Hugo se despierte para ir al colegio, Carmen sale al porche y encuentra a Javier en el corral, apoyado en la valla, hablándole bajito a Centella. El caballo apoya el hocico en su hombro, del mismo modo que lo hizo en aquella primera noche en el corral seco, cuando los dos eran solo 2 seres solitarios que decidieron confiar el uno en el otro. Carmen lo mira de lejos con la taza de café en la mano y sonríe, porque ha entendido una cosa que ni la sequía, ni la deuda, ni la soledad consiguieron enseñarle, y es que la salvación nunca viene de donde la buscamos, viene de donde menos la esperamos. A veces llega en un viejo Seat color óxido, con 700 euros en la guantera y una mirada que ve lo que nadie más logra ver. Si esta historia ha tocado tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita. Así te aseguras de acompañar más historias como esta. Y comparte este video con alguien que necesite escuchar que nunca es tarde para empezar de nuevo. Porque a veces todo lo que necesitamos es a alguien que sepa ver lo que siempre estuvo ahí.